Para ponernos en perspectiva y hablar de la Reforma, tenemos que hablar entonces del origen de la Iglesia y de cómo la Iglesia llegó a un periodo de corrupción que hizo necesaria una reforma. Recordemos nosotros entonces que la Iglesia es fundada por nuestro Señor Jesucristo, su grupo de apóstoles y por supuesto el apóstol Pablo. La Iglesia comienza a crecer con lo que llamamos los padres de la Iglesia. Y ahí usted se debe recordar de Tertuliano y de Origen y de Policarpo, etc. Y un día vamos a tratar ese tema. Pero entonces, estos padres de la Iglesia son gente que vivió, si no directamente con Cristo, directamente con los apóstoles. Y son discípulos de Juan, y son discípulos de Pedro, y son discípulos de Pablo. Entonces, estos padres de la Iglesia llevan la Iglesia a un punto. Pero usted recordará que un emperador romano de nombre Constantino se convirtió, y con él se convirtió también su mamá, Helena, y usted recordará que ahí comienza una ola de sincretismo, porque los romanos, de modo, la corte quería ir con el emperador, y entonces se convierten, pero se convierten por millares, y llegan a superar en número enormemente a los creyentes, porque los creyentes eran una minoría, y de repente se ven inundados por todos estos romanos que a través del emperador y de su mamá se quieren convertir en creyentes. Y ahí es donde comienza la corrupción de la Iglesia. Vamos a seguir en cada programa aumentando un poco nuestro conocimiento, creciendo en el conocimiento de la historia para entender por qué hacía falta una reforma protestante.